Dios le bendiga, hermanos y amigos. Es un placer para mí una vez más saludarles desde aquí, desde mi casa. Soy por la misericordia y gracia de Dios el pastor de la iglesia Templo Betel en Leesville, Luisiana. Estoy agradecido de Dios por la oportunidad que me da de llegar a sus hogares o a sus celulares, donde usted esté en este momento. Así que quiero darle gracias a Dios por eso. Quiero saludar a los hermanos que me ven de diferentes países. Es interesante que a través de las redes sociales podamos entrar a diferentes países sin visa y sin pasaporte. Qué bendición, ¿verdad? Poder ir tan lejos sin pagar un solo pasaje. Pero eso se debe gracias a Dios primeramente y a la tecnología o conocimiento que Dios le ha dado al hombre para hacer esto. Así que aprovechando la tecnología y aprovechando todos estos avances tecnológicos, yo quiero que vayan conmigo, hermanos, al libro del Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a estar hablando durante hoy, mañana y el domingo, Dios mediante, y es posible el lunes, sobre lo que significa tener una relación personal con Dios. ¿Ok? Nosotros los seres humanos por lo general fuimos creados por Dios para tener relaciones los unos a los otros. Como usted se dará cuenta, tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones con amigos, tenemos relaciones con nuestros jefes, con nuestros supervisores y hasta con las personas que están bajo mando con nosotros. En otras palabras, que están bajo nosotros. Así que siempre hay diferentes tipos de relaciones, hay relaciones laborales, relaciones diplomáticas, hay relaciones personales. Y hablando de relaciones personales, es allí donde en esta tarde quiero hablar un poco de este tema. Yo quiero que hablemos sobre lo importante de tener una relación personal, no con tu mamá, no con tu papá, no con tus hermanos, no con tus hijos, no con tu esposa o con tu esposo o con tus amigos, sino una relación personal con Dios. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Y qué espera Dios con nosotros? Cuando hablamos de las diferentes religiones que hay en el mundo, no importa cómo se llame, sea el Islam, sea el budismo, sea las miles y miles de religiones que existen en el mundo, he notado y he observado que ninguna de ellas demanda, ni pide, ni exige que haya una relación personal entre el creyente o el devoto o el que cree en el Dios que ellos profesan. Al contrario, siempre hay un misticismo o un misterio o hay algo oculto donde el Dios que supuestamente ellos creen nunca se les revela, nunca les habla, nunca les muestra su carácter ni nunca les muestra quién es. Amén. Pero el Dios que habla la Biblia es un Dios totalmente diferente. Es un Dios que habla desde el primer momento que abrimos la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, fueron escritos en un periodo de 1600 años. En estos 1600 años que fue escrito estos 66 libros, fue escrito aproximadamente por 40 diferentes personajes. Estos 40 personajes, muchos de ellos no se conocieron entre sí, algunos sí, pero la gran mayoría no. Lo interesante de estos 66 libros es que no hay contradicción alguna. A pesar de que fueron escritos durante diferentes épocas y diferentes tiempos, no hay ni existe ninguna contradicción. Lo importante, lo grande de esto también es que a través de la historia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre se demuestra o muestra un Dios que tiene una relación personal con Dios. Amén. Así que cuando vemos el libro de Génesis, que vimos que Dios crea al hombre, que lo pone en el huerto del Adán, y luego Adán y Eva pecan delante de Dios, vemos un Dios que se pasea en el jardín tratando de hablar con Dios para que le explique o le diga por qué hizo lo que él le había dicho que no hiciera. Ahí vemos en el libro de Génesis cuando Adán se esconde, significa que Dios tenía un contacto y una relación personal con él. En otras palabras, él tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios todos los días. Pero en aquella oportunidad él se escondió porque se sentía mal, porque sabía que había pecado, porque sabía que había desobedecido. Sin embargo, Dios quería oír de su criatura que le dijera lo que hizo. Él prefirió esconderse. Ahí vemos desde el principio la relación personal que Dios tenía con Adán. Pues esa relación personal que Dios tenía con Adán se rompió cuando él pecó. Pero la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, pero igualmente por un hombre entró la salvación que se llama Cristo Jesús. En otras palabras, querido hermano, quiero decirle que el Dios que te quiero hablar en esta noche o en esta tarde, que tú has nombrado muchas veces como
llamo Dios mío, o le llamas a Jesucristo, o Jehová, que es el nombre real de nuestro Creador. Amén. Ese Dios que tú mencionas, que tú hablas, yo quiero decirte que ese Dios exige. Escúchame, no está pidiendo, Él exige que tengamos una relación personal con Él. En esta hora yo quiero hablar de un personaje bíblico. Voy a estar hablando durante esta semana de varios personajes, pero quiero hablar específicamente de uno de los 12 discípulos de Cristo Jesús. Quiero que sepa que Jesús tuvo 12 discípulos, uno de ellos lo traicionó, uno de ellos lo negó, que fue Pedro, y uno de ellos no creyó en Él, que fue Tomás. En esta hora vamos a hablar de Tomás, el de Juan capítulo 11 versículo 16. En este versículo 16 dice de la siguiente manera: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a su condiscípulo: vamos también nosotros para que muramos con él. Este discípulo llamado Tomás, en una oportunidad cuando Lázaro había muerto, que Jesús no había ido hasta esperar que él muriera, luego quería ir a ver a Lázaro, que él sabía que él podía resucitarlo. Tomás y los discípulos estaban nerviosos y asustados porque sabía que si regresaban a esta ciudad iban a ser muertos o apedreados. Sin embargo, Tomás se llenó de mucho valor y comenzó a decir, dijo: vayamos con Jesús, vayamos con Él, y también si tenemos que morir, moriremos con Él. Aquí vemos un Tomás valiente, un Tomás decidido, un Tomás que amaba al Señor, un Tomás que estaba dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el pasaje que vamos a leer ahora hay una diferencia, un Tomás diferente. La palabra Tomás, el Dídimo, significa que era twin. En otra palabra, Tomás tenía otro hermano. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 20, para que leamos lo que sucedió con Tomás. Dice, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Después de la muerte de Jesucristo, amén, ellos se encerraron en su aposento donde estaban ellos por miedo a los judíos, a que no los persiguieran, a que no los mataran. Pero dice la palabra que en medio de ellos se apareció Jesús y le dijo: paz a vosotros. Qué interesante este pasaje, que en medio del miedo siempre aparece la paz de Jesús. Cuando dice paz a vosotros. Así que si nosotros que proclamamos o nombramos o hablamos de nuestro Señor Jesucristo, se supone que la paz de Él esté sobre nosotros. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que la paz que Dios nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén, hermano. Así que luego dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero vayamos al 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren esto. Este fue el mismo discípulo que vimos en el capítulo 11, versículo 16, que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús en la ciudad donde supuestamente Jesús iba a ir. Este era el valiente o el bravo o el guapo Tomás, que estaba dispuesto a pelear si era posible por Jesús. Pero pasaron varios días, murió Jesús, luego resucita. Estaba encerrada, estaba lleno de miedo, estaba asustado, y le dijeron los discípulos: mira, el maestro vino, se nos mostró, lo vimos. Y él se atrevió a decir que si él no lo veía con sus propios ojos, que si él no metía sus dedos en las llagas del maestro, si él no lo tocaba, él no podía creer. El Señor se tomó su tiempo para todo, y dice el 26, 8 días después, el Señor esperó 8 días, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos, sino creyentes. Miren el versículo 28 lo que dice Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde o le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo quiero que hagamos énfasis en las palabras que confiesa Tomás, donde dice, Señor mío y Dios mío. Tomás estuvo con Cristo aproximadamente 3 años, posiblemente un poco más. En esos 3 años, igual que Pedro, vio sus milagros, vio sus señales, vio enfermos resucitar. Inclusive él fue testigo de la resurrección de Lázaro. Así que él fue testigo de cuando fue calmada la tormenta en el mar. Él fue testigo de muchísimos milagros. Él vio la multiplicación de los panes y los peces. Él vio la alimentación de otra multitud, porque el milagro de la multiplicación de los panes y los peces sucedió 2 veces. Él vio todo tipo de milagros. Él vio resurrecciones, él vio sanidades, él vio ciegos recobrar la vista, él vio paralíticos levantarse, él vio cuando aquel paralítico lo bajaron por el techo y como Cristo lo sana. En otras palabras, Tomás era testigo ocular de todas las cosas que Cristo había hecho. Sin embargo, había algo interesante en la vida de Tomás que quiero que nosotros resaltemos. Aunque Tomás había estado 3 años con Cristo, y aunque por 3 años Tomás había caminado con Jesús, y aunque por 3 años Tomás vio cada milagro y cada hecho de Jesús, había un problema con Tomás. Tomás no se había convertido a cristiano. Tomás no tenía una relación personal con Jesús. Tomás era simplemente un seguidor, pero no era realmente un discípulo, y mucho menos estaba considerado dentro de la línea que Dios quería que él tuviese. Conocía al Señor de lejos, pero no lo conocía personalmente. Si lo hubiese conocido personalmente, no hubiese dudado cuando los otros 10 discípulos le dijeron, el maestro vino, se mostró a nosotros, sino que él fue bien atrevido al decir él que si él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Esto demuestra, hermano, cuán importante es, hermano, de que nosotros nos transformemos de seguidores de Cristo en tener una relación personal con Él. La palabra de Dios dice, la comunión íntima, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En otras palabras, ¿cómo usted le puede tener temor a Dios si usted no lo conoce, si usted no tiene una relación personal con Él? Así que hoy día, donde todo el mundo, la gran mayoría de la gente está asustada, clama a Dios, llama a Dios, pero Dios va a responder. Realmente Dios responderá a cualquiera que clame a Él si no tiene una relación personal con Dios. Mi responsabilidad como padre es con mis hijos. La responsabilidad como padre es con mi esposa. Esa es mi principal responsabilidad. Pero yo tengo diferentes hijos y cada uno de ellos tiene una relación diferente conmigo. Yo les puedo asegurar a ustedes que aunque yo tenga 5, 6 u 8 hijos, no importa el caso ni cuánto sea, yo siempre voy a atender a aquel que esté más cerca de mí. Aunque todos son mis hijos, yo atenderé primero al que más cercano está de mí. ¿Me entiendes? Y así mismo es Dios. Dios atenderá primero a aquellos que tienen una relación personal y directa con Él. En otras palabras, que lo conozcan. Tomás estuvo con Cristo 3 años y en 3 años nunca se había convertido. Por primera vez en la vida de Tomás, él dice esta palabra, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, que en esos 3 años Jesús era un profeta, Jesús era un maestro, Jesús era un buen hombre, Jesús era un político, Jesús era un líder, Jesús era cualquier nombre que le pusiera poner en aquel tiempo, y hasta el posible libertador del imperio romano, porque los judíos estaban bajo el imperio romano y a lo mejor veía a Jesús como un líder político, pero el Señor no quería que lo vieran como un líder político, ni como nada de eso que lo veía. El Señor lo quería que lo viera como
su Señor y como su Dios. Y por primera vez, después de 3 años, él tiene que experimentar algo difícil y duro que lo ayuda a convertirse a Cristo Jesús. La pregunta que yo hago en este momento es, ¿estará Dios utilizando esta crisis, esta pandemia mundial para que la iglesia, los cristianos que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, que van a la iglesia los domingos, que van a la iglesia los miércoles y que a veces oran o que a veces leen la Biblia, estará utilizando Dios esto para que nosotros realmente tengamos una relación personal con Dios? Yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere que nosotros, que nombramos su nombre, que clamamos su nombre, tengamos una relación personal con Él. Porque Dios quiere que nosotros hablemos de alguien que nosotros conozcamos, pero no conozcamos por libro o porque alguien nos dijo o porque alguien testificó. ¿Sabe qué? Pedro caminó sobre las aguas cuando miró a Jesús, pero Dios quiere que tú personalmente camines sobre las aguas como lo hizo Pedro. Es bonito ver que Pedro lo hizo, pero Dios quiere que tú lo hagas. Es bonito creer como creyó Abraham Dios, que él creyó como mirando al invisible, pero Dios quiere que tú, que proclamas su nombre, que lo nombras, tú igualmente creas en él de la misma forma que lo hizo Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham creía en Dios? Porque Abraham tenía una relación personal con Dios. Él no es el tema hoy, seguiría hablando posteriormente también de Abraham más adelante, pero lo importante en esta hora, en este momento, querido hermano, querido amigo, es que Dios está interesado en que nosotros tengamos una relación personal con Él. Cuando pasa algo malo, cuando estamos asustados, frecuentemente clamamos y pedimos a Dios que nos ayude, pero ¿está Dios obligado a oír tu clamor? ¿Está Dios obligado a ayudarte? ¿Por qué Dios te tiene que ayudar? ¿Qué tú has hecho para ganarte el favor de Dios? ¿Qué tú haces para que Dios tenga que responder inmediatamente que tú llames? Dios no es, me acuerdo cuando yo no era cristiano, yo tenía en mi cartera una figura del doctor Gregorio Hernández, y cuando había una enfermedad, el primero que yo pelaba era por él. No me servía para nada, solamente para orar cuando había una enfermedad. Y así muchas veces pensamos que es Dios. No lo usamos para nada, vivimos una vida de pecado, hacemos lo que nos da la gana, andamos mintiendo, andamos en adulterio, andamos fornicando, andamos con la mujer que no es de nosotros, o andamos con el hombre que no es de nosotros, robamos, mentimos, engañamos, nos burlamos, pisoteamos, criticamos a la gente, pero entonces cuando viene una situación difícil, cuando viene un problema, cuando viene una enfermedad, cuando viene una pandemia con esta, queremos que Dios inmediatamente se baje del cielo para ayudarnos. No, amigo, no, hermano, ese Dios que dice la Biblia no funciona de esa manera. La palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y cómo le vas a temer si no tienes una relación personal con Él? La invitación que te hago en esta hora, que te hagas un autoanálisis, que tú busques en este momento y chequees cómo está tu vida con Dios, porque lo más importante que Dios quiere ahora mismo, antes de mandar la cura sobre esta pandemia que hay, antes de que la gente comience a ser sanada, es que nosotros, los cristianos, y lo que decimos que Cristo vive, que nosotros tengamos una relación personal con Él, y que la gente lo vea por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos y con nuestra forma de hablar con nuestros semejantes. La gente quiere ver en nosotros que realmente Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo? Como decía anoche, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo está en nosotros, cuando nosotros lo conocemos a Él, nosotros inmediatamente cambiamos y comenzamos a vivir como Él espera que nosotros vivamos. No podemos hablar de un Dios que no conocemos. Tomás andaba con Cristo, pero no conocía a Cristo. No podemos ir a la iglesia todos los domingos porque eso no te hace cristiano. Tener la Biblia bajo el brazo tampoco te hace cristiano. Orar una vez al año tampoco te hace cristiano. Leer la Biblia de vez en cuando tampoco te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es sinceramente buscar el rostro de Dios, humillarnos delante de Él, pedirle perdón y pedirle que deseamos tener una relación personal con Él. ¿Es eso difícil? A lo mejor un poquito, pero Dios amerita, Dios se merece que nosotros lo que decimos que Él es bueno, que nosotros lo conozcamos.
No sigamos hablando de un Dios que no conocemos. No sigamos hablando de un Dios que los demás hablan. No, Dios quiere que tú lo conozcas personalmente para que tengas moral y tengas base cuando tú hables o pidas algo de Dios. Hay gente que se la pasan diciendo que Dios los va a bendecir, que Dios los va a ayudar, que Dios va a hacer esto, y ellos no conocen a Dios. Ellos no saben quién es Dios. Dios quiere que tú lo conozcas personalmente para que cuando tú hables tenga moral. Oh, querido hermano, querido amigo, ha llegado al final de esta parte. Mañana estaré hablando de Pedro, pero hoy, hermano, yo quiero llamarte a reflexión de lo importante, hermano, de que cada uno de nosotros necesitamos, hermano, ser sinceros con Dios, acercarnos a Dios. Como dice la palabra de Dios, acercaos confiadamente al trono de la gracia, para así recibir misericordia. Acercaos confiadamente. Escuche, hermano, esto es lo más interesante, sin intermediario. Mire, usted no necesita ni a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Abraham, ni a mí, ni a nadie, hermano, para usted acercarse a Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la puerta. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es la puerta. O sea, a través de Él nosotros podemos tener una excelente comunión con Dios. Nadie puede entrar por ninguna otra puerta ni otra ventana, porque Jesucristo es la puerta que Dios abrió. No hay manera, no hay forma. Usted podrá usar la religión que usted quiera, usted podrá utilizar el Dios que mejor le parezca. Déjeme decirle, hermano, nadie absolutamente le va a traer usted acceso a Dios como solamente Cristo Jesús lo hizo, porque Él pagó, hermano, por tus pecados y pagó por los míos. Y cuando nosotros vamos a Dios, vamos a Él porque Jesús pagó esa entrada, porque Jesús pagó ese permiso, porque Jesús pagó ese acceso a nosotros para que podamos tener comunión con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el que ama al Hijo tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo tiene la ira de Dios sobre él. Así que mira lo importante que es Cristo Jesús. Usted puede utilizar los santos que usted quiera, no importa cómo le llame, no importa los atributos que usted le quiera llamar. Quiero decirle, hermano, que todos esos santos que usted tienen ojos y no ven, tienen nariz y tienen olfato y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen oído y no escuchan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan. Hay que cargarlo porque están muertos, hermano, pero Cristo está vivo. Así que ese vivo, ese Cristo que a veces vamos a una iglesia y lo vemos en una cruz, hermano, Él no está en la cruz, Él se bajó de la cruz, Él al tercer día resucitó, Él está vivo. Nosotros no adoramos ni creemos un Dios muerto o que está en una cruz. Él se bajó de la cruz, Él, hermano, resucitó al tercer día, y ese es el Cristo que te estoy hablando en esta hora. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Acuérdense, hermano, lo importante de tener una relación personal con Dios. No importa los años que tenga como cristiano. Mira, Tomás 3 años y no conocía a Jesús. No importa que tenga 15 años o 20 años o 30, 100, no importa. Lo importante es que reconozcamos que necesitamos una relación personal con Dios. Y cuando tenemos una relación personal con Dios se nota. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos a cambiar, comenzamos a amar, comenzamos a tener compasión, comenzamos a mirar lo demás con misericordia, comenzamos a querernos respetar a la gente, comenzamos a tomarlo como lo que ellos son. Esto dice que somos diferentes, como dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Y Dios quiere que seamos conocidos por nuestro fruto, y nadie puede dar fruto si no tiene una relación personal con Dios. Así que yo quiero orar por ustedes para que Dios los bendiga, Dios los guarde. Si Dios quiere, mañana estaremos otra vez por aquí. Acuérdense, mañana vamos a estar hablando de Pedro. Hoy hablamos de Tomás, mañana estaremos hablando de Pedro y veremos las cosas que Dios nos mostrará a través de discípulos. Mi Dios, te quiero dar gracias por cada uno de los hermanos y amigos que en este momento nos acompañan o me oyen a través de las redes. Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, lleno de tu presencia, de tu espíritu. Que este sea un mensaje de reflexión, un mensaje, Señor, que toque los corazones, un mensaje que los llame, Señor, que los traiga, Señor, al conocimiento tuyo, que tengamos una relación personal genuina, Señor, contigo, que tengamos esa paz que tú ofreces, esa seguridad. Este nerviosismo de muchos cristianos hoy día se nota, se ve claramente que es la falta de una relación personal contigo, pero cuando estamos bien contigo, Señor, hay paz, hay confianza, hay seguridad. Señor, ayúdanos a que nuestra paz no se pierda, porque tu paz costó la vida de Jesús. Así que gracias te doy, Señor,
bendice a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo. Envío tu paz sobre ellos, tu amor sobre ellos, y que tu Espíritu, Señor, los ayude. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo guarde. Si Dios permite, pues mañana nos veremos por aquí. No se olvide de compartir, hermano, si tiene algún mensaje, alguna petición de oración. Use mi nombre, mándemelo por Messenger, y si quiere mandar el teléfono, yo lo llamaré por WhatsApp y oraré personalmente con usted. Así que Dios me lo bendiga muchísimo, hermano. Dios lo guarde.